¿Qué tal, amigos? Continuamos con la tercera parte de la asignatura Contratos Civiles. En esta unidad vamos a tratar otro tema importante como son el análisis de algunos contratos civiles, como son la promesa de contrato, el contrato de compraventa, el contrato de arrendamiento. Por lo que respecta a la promesa de contrato, vamos a hablar los elementos esenciales, los elementos de validez, la utilidad, los tipos. Por su parte, respecto al contrato de compraventa, analizaremos sus elementos esenciales, los elementos de validez, las obligaciones de las partes, las modalidades del contrato de compraventa, obligaciones del vendedor, obligaciones del comprador, riesgos en las enajenaciones, y vamos a pasar después al contrato de arrendamiento, en la cual analizaremos sus principales características, clases de arrendamiento, elementos esenciales, obligaciones de las partes en la celebración de este contrato, la rescisión, las obligaciones del arrendador y las obligaciones del arrendatario. Empezamos entonces con el primer tipo de contrato que estamos analizando, que es el contrato de promesa. Y bajo ese supuesto es importante que hagamos las siguientes aclaraciones. En primer lugar, el contrato de compraventa es aquel contrato por el cual una o ambas partes se comprometen a celebrar dentro de cierto tiempo un determinado contrato, que en este momento no lo pueden celebrar porque no se dan las condiciones necesarias. Algunas denominaciones que tienen este tipo de contrato son las siguientes. Vamos a señalarlas. Se le puede denominar precontrato, en virtud que es un acuerdo preliminar antes de la celebración del contrato principal. Otros también lo denominan antecontrato, porque es antes de ese acuerdo de voluntades. Como ya mencionamos, es un contrato preliminar antes de la celebración del contrato principal. También se le conoce como contrato preparatorio, que es el que da cabida a la celebración del contrato. También se le conoce como contrato prometido o contrato de opción. Muy bien. Posteriormente, algunas clases de ese tipo de contrato vamos a señalar que son unilateral, en la cual existe el acuerdo que celebra una sola de las partes sin que la otra quede obligada. Y por otra parte tenemos el bilateral, en que ambas partes quedan obligadas al momento de la celebración de dicho contrato. Como ya mencionamos, su clasificación puede ser unilateral o bilateral, cumpliendo con las formas que establece la norma sustantiva en materia civil, y además que es un contrato de garantía que asegura la celebración de un contrato principal. Entonces, estas son algunas características que podemos mencionar respecto al contrato de promesa. Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora al siguiente punto, en la cual vamos a analizar el contrato de promesa en su segunda parte. Continuamos con este análisis y ahora vamos a estudiar los elementos esenciales de dicho contrato. Empezamos por el consentimiento. Ese acuerdo de voluntades que debe encontrarse libre de cualquier vicio del consentimiento, que como ya hemos hecho mención, se trata del error, dolo, mala fe, lesión y violencia. Por otra parte, tenemos los elementos, el objeto del contrato, que es el objeto material que bajo el cual las partes suscriben esta voluntad. Ese objeto hay que recordar que podemos dividirlo en objeto directo o objeto indirecto. Cuando hablamos del objeto directo es la obligación que puede consistir en un dar, en un hacer, en un no hacer. Y el objeto indirecto como tal es el objeto material que debe ser tanto física como jurídicamente posible. Dentro de los elementos de validez de dicho contrato, vamos a hablar de la capacidad. Hay que recordar que tenemos que tener la capacidad para vincularnos o para ser titulares de derechos y obligaciones. En ese supuesto, este contrato solamente puede ser suscrito por las personas que tengan la capacidad legal para suscribir contratos. La forma, que es un elemento muy importante, y recordemos que deben de cumplirse con las formalidades que establece la normativa civil de la materia. Por otra parte, cumplir con los requisitos que establece la norma sustantiva, que es un requisito fundamental para que el contrato surta sus efectos frente a terceros. Otro elemento del contrato de compraventa es la utilidad de dicho contrato, y por utilidad de este contrato vamos a señalar
que es asegurar la celebración de un contrato futuro. Como ya mencionamos, este tipo de contratos es un contrato de garantía. Solamente sirve para garantizar la celebración de ese contrato principal. Algunos tipos de promesa de compraventa, de promesa de contrato, vamos a señalar que son la promesa de venta, la promesa de se compra y la promesa de compraventa, que de alguna manera tienen como objetivo la celebración de este contrato principal. Bien. Entonces, una vez que hemos hecho un análisis respecto a estos elementos esenciales, elementos de validez, la utilidad del contrato de promesa, así como los tipos de contrato, vamos a empezar a analizar otro tipo de contrato, como es el caso del contrato de compraventa. Bien, vamos a iniciar. Ok. Contrato de compraventa. Este tipo de contrato, uno de los contratantes llamado vendedor, se obliga a transferir el dominio de una cosa o de un derecho a otra llamada comprador, quien a su vez se obliga a pagar una cantidad de dinero por esa transacción. Los elementos esenciales de este tipo de contrato van a ser los siguientes. En primer lugar, vamos a señalar el consentimiento, que es ese acuerdo de voluntades para crear y transferir derechos y obligaciones, y ese consentimiento debe encontrarse libre de cualquier vicio, como ya hemos hecho mención con antelación. El objeto del contrato puede ser directo, que puede consistir en un dar, en un hacer, en un no hacer, mientras que tenemos un objeto directo, en la cual implica que el bien material de la transacción tiene que ser tanto física como jurídicamente posible. La cosa que se va a transmitir es muy importante delimitarla, así como establecer el precio determinado en dinero. Por otra parte, tenemos los elementos de validez del contrato de compraventa, en la cual establecemos que se requiere la capacidad de los contratantes para que dicho contrato surta sus efectos frente a terceros. Y otro de los requisitos es la forma que debe de cumplir y que debe de sustentarse en la norma sustantiva que regula la materia. Algunos tipos de contrato, como por ejemplo los que versan sobre valor superior a los 365 días de salario mínimo, deben de elevarse a escritura pública para que puedan surtir sus efectos, y si se trata de un bien inmueble es importante tomar en consideración que además se debe registrar en el registro público de la propiedad. Las obligaciones de las partes al momento de celebrar el contrato, vamos a ver que repercuten tanto en el vendedor como en el comprador, y en láminas más adelante vamos a desarrollar las obligaciones que las partes tienen al momento de suscribir este tipo de contrato. Pues bien, estas son algunas características muy importantes respecto al contrato de compraventa, por lo que respecta a los elementos esenciales, a los elementos de validez y a las obligaciones de las partes al momento de suscribir dicho contrato. Vamos a pasar ahora entonces a continuando con el análisis del contrato de compraventa. Analizaremos algunas modalidades que se puede presentar este tipo de contratos. Y vamos a analizar las siguientes. En primer lugar, se puede establecer el siguiente supuesto: la venta con pacto de no vender a determinada persona. Esto se puede estipular como una modalidad dentro del contrato, y la obligación del comprador consistiría en no vender a una persona determinada que se haya fijado por parte del vendedor. Claro que para que esto suceda requiere un acuerdo de voluntades, y esta es una de las condiciones bajo la cual se celebra el contrato. Otro tipo de modalidad que se puede establecer dentro del contrato de compraventa es el pago, la venta con pago de preferencia. En ese supuesto se puede establecer condiciones o obligaciones alternativas, en la cual se da la potestad al deudor de liberar de la obligación con una opción alternativa o un pago de preferencia. Por otra parte, también tenemos otra modalidad dentro del contrato de compraventa, que es la venta de una cosa futura, una venta de un bien que en este momento no existe, pero que está susceptible de existir, como aquella compraventa de esperanza que vamos a mencionar posteriormente. Otra modalidad de la compraventa que se puede pactar es una compraventa que se fija en abonos, y en este supuesto es muy importante señalar que la parte compradora no liquida del todo el bien material de la transacción, y se puede fijar un plazo determinado para el cumplimiento de las obligaciones. Otro tipo de compraventa es la reserva de dominio, que en este momento se reserva el vendedor hasta en tanto el comprador no cumpla con la totalidad del precio. Otra cuestión es la compraventa
a vistas, que consiste en aquella que se adquiere ad corpus, es decir, sobre un objeto que se puede verificar con los sentidos. Otra compraventa es sobre muestras, que consiste en las muestras que en un momento determinado el proveedor presenta al comprador y éste adquiere dichas muestras. Por otra parte, tenemos una muestra o por acervo o a la vista, que también, como ya mencionamos, consiste en una venta ad corpus, sobre lo que materialmente se puede percibir. Y tenemos una compraventa de esperanza sobre algo que en este momento no subsiste, pero que es susceptible de existir, y como consecuencia, la parte compradora asume los riesgos que pueda generar dicha venta. Muy bien. Entonces, estas son algunas modalidades que se fijan dentro del contrato de compraventa. Vamos a continuar entonces, estimados amigos, con el análisis de este tipo de contrato. Muy bien. Obligaciones que tiene el vendedor al momento de celebrar este contrato. Vamos a ver algunas de las obligaciones, como son la de transferir el dominio de la cosa. Una vez que el comprador paga una cantidad determinada de dinero que fijaron las partes, el vendedor se obliga a transferir el dominio de dicha cosa. Ese dominio es en su totalidad, es decir, no solamente consiste en el uso y goce, sino también la transmisión de la cosa con todas las modalidades que ello implica, lo que los romanos llamarían el usus, el fructus y el disfrute de la cosa. Por otra parte, tenemos que el vendedor se obliga a conservar la cosa hasta en tanto el comprador no pague la cantidad total de dicho bien, o hasta en tanto las partes fijen para la entrega de la cosa. Otro supuesto que es importante mencionar es que el vendedor se obliga a entregar la cosa una vez que haya sido cubierta por el comprador. También es importante que el vendedor garantice la posesión útil por parte del comprador del bien objeto de la transacción. También es importante que el vendedor debe garantizar una posesión pacífica para el comprador, y en caso de que esto no ocurra, pues el comprador tiene la disposición para reclamar evicción al vendedor. Como ya mencionamos, responde por la evicción por vicios ocultos que haya generado la transacción referida con antelación. También se puede pactar el pago de los gastos de escrituración de la mitad, así como de los derechos para el registro público de la propiedad. Pagar el ICR por enajenación de bienes inmuebles es obligación del vendedor, y pagar los gastos de la entrega. Estos son supuestos muy importantes por lo que respecta a este tipo de contrato respecto al vendedor. Muy bien. Muy bien. Vamos a pasar entonces, estimados amigos, a continuar con el análisis de este tipo de contratos. Dentro de las obligaciones que tiene el comprador en este tipo de contratos, vamos a señalar las siguientes. En primer lugar, debe pagar los intereses que genere la transacción correspondiente. En el caso de tratarse de bienes inmuebles, deberá pagar, además de los intereses pactados, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Por otra parte, tiene la obligación de recibir la cosa comprada, y en un momento determinado que no la quiera recibir, pues puede dejarla en consignación del vendedor a una autoridad. También tiene la obligación de pagar la mitad de los gastos de escrituración y los derechos correspondientes en el registro público de la propiedad, así como pagar los impuestos respectivos por objeto de la transacción que celebraron entre comprador y vendedor. Bien, pues estos son algunos de los supuestos de las obligaciones que tiene nuestro comprador en la celebración de dicho contrato. Continuando con este análisis, es importante señalar que existen riesgos que las partes deben asumir al momento de que se está suscribiendo este tipo de contratos. Y vamos a mencionar que este riesgo de las enajenaciones se pueden dar sobre cosas ciertas y determinadas. Y en primer lugar, vamos a señalar por culpa del deudor. ¿En qué consiste? Si es la culpa de la enajenación corresponde al deudor, este deberá responder al acreedor por el valor de los daños que hayan causado sobre las cosas, así como daños y perjuicios correspondientes. Por otra parte, el deterioro por culpa del deudor. ¿En qué consiste esto? El acreedor puede optar por la rescisión del contrato, es decir, porque dicho contrato ya no surta sus efectos, además de que el deudor tiene la obligación de pagar los daños y perjuicios, o recibir la cosa en el estado que se encuentre, exigiendo la reducción en el precio, en virtud de que no es su responsabilidad. Por otra parte, tenemos también la posible culpa que puede repercutir en el acreedor, en el cual el deudor queda libre de cualquier obligación.
Otro supuesto es la pérdida por caso fortuito o fuerza mayor. La obligación queda sin efecto y el dueño sufre la pérdida, a menos que se haya convenido una cuestión distinta al momento de suscribir dicho contrato. Muy bien. Entonces, estos son algunos supuestos muy importantes respecto al riesgo de las enajenaciones en el contrato de compraventa. Muy bien. Pasando a otro tipo de contrato, ahora nos toca analizar el contrato de arrendamiento. Este es un contrato muy importante toda vez que a través de este contrato una persona llamada arrendador se obliga a transferir de modo temporal el uso, el goce de una cosa a un arrendatario, quien tiene la obligación de pagar una determinada cantidad en dinero. Algunas características importantes de este tipo de contrato son las siguientes. En primer lugar, vamos a hablar que son contratos traslativos de uso y de goce, no así de disfrute de la cosa. Es decir, tiene una limitación esa transacción. Por otra parte, es un contrato principal, en virtud de que no requiere la celebración de un contrato para que dicho contrato exista. Es un contrato que subsiste por sí mismo, es decir, es autónomo. Es un contrato bilateral porque requiere un acuerdo de voluntades entre dos personas físicas o entre personas morales, como puede ser el caso. Es un contrato oneroso porque establece derechos y obligaciones recíprocos para las partes. Es un contrato consensual en oposición al real porque requiere el consentimiento para el perfeccionamiento de dicho contrato, además de que requiere como tal la entrega de la cosa. Por otra parte, es un contrato consensual en oposición al formal, en virtud de que el consentimiento es importante para que dicho contrato surta sus efectos frente a terceros. La forma que debe cumplir dicho contrato, vamos a señalar que debe cumplir con los requisitos que establece la norma sustantiva en materia civil. Otra cuestión es un contrato de tracto sucesivo porque los efectos de dicho contrato se trasladan en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, si celebramos un contrato de arrendamiento por un año, el día que es 14 de diciembre de 2019, dicho contrato dejará surtir sus efectos al día 3 de diciembre del año 2020. Es un contrato conmutativo porque las prestaciones y las obligaciones de las partes las conocen al momento de celebrar dicho contrato. También existen clases de arrendamiento que podemos dividirlo por materia. Si versa sobre bienes y no existe una especulación comercial, hablaremos de civil. Cuando existe una especulación comercial, hablamos de la materia mercantil. Y cuando versa sobre un órgano de la administración, vamos a llamarlo un contrato de naturaleza administrativa. Entonces depende de sus características y depende de las partes intervinientes y depende del objeto del contrato para determinar si es un contrato civil, si es un contrato mercantil o si es un contrato de naturaleza administrativa. Muy bien. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a continuar con el análisis de este tipo de contratos. Muy bien. Otro elemento que es importante destacar es de que los elementos esenciales que van a llevarse a cabo a través en este contrato es el consentimiento. ¿Qué implica el consentimiento? Es acuerdo de voluntades que las partes suscriben y que además debemos de señalar que debe encontrarse libres de cualquier vicio. El objeto del contrato, que vamos a ver que es sobre la cosa material de la transacción, del uso y disfrute, así como el precio que se van a pactar respecto a ese uso, goce de la cosa materia del contrato de arrendamiento. Los elementos de validez de dicho contrato implican la capacidad para la celebración de este contrato. Menores de edad lo pueden celebrar siempre y cuando se encuentren debidamente representados por sus padres en el ejercicio de la patria potestad y en el caso de no existir estos, por sus respectivos tutores. Además, debe cubrirse la forma que establece la norma para que surta sus efectos frente a terceros. Es muy importante señalar que si el contrato de arrendamiento tendrá una vigencia mayor a 6 años, es importante que el contrato se inscriba en el registro público de la propiedad. Las obligaciones de las partes para la celebración de este contrato, vamos a señalar que corresponden tanto al arrendador como al arrendatario. Como ya mencionamos, es un contrato conmutativo, por lo cual las partes van a señalar sus derechos y obligaciones desde el momento que celebren dicho contrato. La rescisión de este contrato se va a presentar por incumplimiento de las partes respecto a las obligaciones asignadas en este tipo de contratos. Muy bien. Pues bien, una vez que hemos analizado estos supuestos respecto a los elementos esenciales, las obligaciones de las partes y el incumplimiento de las partes que genera una rescisión de contrato, vamos a continuar nosotros con las obligaciones del
arrendador y posteriormente con las obligaciones del arrendatario. Empezamos con las obligaciones que tiene el arrendador en este tipo de contratos. Punto número 1, la obligación de transmitir el uso o goce temporal de una cosa al arrendatario, previo pago de una contraprestación que van a fijar las partes en el contrato. El arrendatario tiene una obligación, entregar la cosa arrendada al arrendatario para su uso y goce. Otra cuestión importante es conservar la cosa arrendada en su propiedad. También tenemos otra cuestión, no estorbar ni embarazar de manera alguna el uso ni mudar la forma de la cosa arrendada. Es decir, al final de cuentas tiene que dejar en libre disposición al arrendatario la posesión de la cosa. Otro punto muy importante es que el arrendador debe garantizar el uso y goce pacífico de dicha posesión, además de que debe garantizar que la posesión es útil para el arrendatario. Estas son algunas condiciones muy importantes respecto a las obligaciones que tiene el arrendador en este tipo de contratos. Muy bien. Vamos a continuar nosotros ahora en esta segunda parte de las obligaciones que tiene el arrendador en este contrato a señalar las siguientes. Muy bien. Otra de las obligaciones que tienen las partes es responder de la evicción, es decir, de algún vicio oculto, de alguna circunstancia que no se haya señalado en el contrato, pero sin embargo que genera un perjuicio, que genera una carga para el arrendatario. Por otra parte, también tenemos que debe el arrendador pagar las mejoras que haya hecho el arrendatario y que sean necesarias para la subsistencia de dicho bien objeto del arrendamiento. También el arrendador debe devolver el saldo si hubiese a favor del arrendatario al terminar el contrato de arrendamiento. En este caso, si se dejó algún depósito. También es importante señalar que el arrendador debe preferir el arrendamiento en igualdad de condiciones en el caso de venta de la cosa arrendada. Es decir, el arrendatario tiene el derecho del tanto y se debe de garantizar ese derecho al momento de la transacción de la cosa arrendada. Y por otra cuestión, es importante hablar que existen obligaciones fiscales que debe de cumplir el arrendador al momento de celebrar dicho contrato. Bien, ok. Una vez que hemos hecho alusión a lo anterior, vamos a continuar nosotros con las obligaciones del arrendatario. Bien. Dentro de las obligaciones que se pueden fijar hacia el arrendatario es pagar la renta en tiempo y en forma convenidos toda vez que tiene el uso y disfrute de la cosa por parte del arrendador. Por otra parte, el arrendatario tiene la obligación de conservar la cosa en el estado en que la reciba y en la medida posible, pues conservarla en buen estado o hacer las reparaciones necesarias que hayan fijado las partes al momento de celebrar el contrato de arrendamiento. Por otra parte, el arrendatario tiene el derecho, las obligaciones de servirse de la cosa solo para el uso convenido conforme a la naturaleza del contrato. Esto es muy importante tomarlo en consideración y respecto a la nueva figura que se ha institucionalizado en el Estado mexicano, que es la extinción de dominio, es muy importante que el arrendador verifique el uso que se le da al bien inmueble para que no exista alguna controversia futura en el caso de la comisión de algún delito respecto al bien inmueble. Otra de las obligaciones que tiene el arrendatario es responder del incendio de la cosa arrendada. Bajo cualquier supuesto debe de conservar la cosa en buen estado y si hubiese alguna situación de alguna catástrofe, pues deberá responder sobre esta. También en un momento determinado, el arrendatario debe de devolver el saldo que hubiera en favor del arrendador al momento de terminar el arrendamiento. ¿Sale? Debe de pagar las rentas correspondientes. Por otra parte, una vez que concluya el contrato de arrendamiento o que exista un incumplimiento de las partes, deberá restituir la cosa arrendada al término de dicho arrendamiento, como lo tenemos aquí bien señalado. Bien, estimados amigos, pues esto es una parte muy importante. Y tenemos que continuar nosotros con el análisis de los contratos en particular. Muy bien. Ok. Este cuadro me parece que es sumamente importante porque detalla la característica de algunos de los contratos que regula el Código Civil, en este caso de la Ciudad de México, y de las entidades federativas. Por ejemplo, si vemos nosotros el contrato de promesa de compraventa, vamos a verificar nosotros que tiene las siguientes características.
es muy importante señalarlo. Vamos a señalarlo de forma muy general y cada uno de ustedes tiene que hacer un estudio en particular. Análisis del contrato de promesa de compraventa. Vemos que puede ser unilateral o puede ser bilateral en el caso que exista un acuerdo de voluntades. Es formal porque debe cumplir con los requisitos que marca la ley para su celebración y es un contrato de garantía que tiene por objeto la celebración de un contrato futuro principal. Además, es un contrato nominado porque tiene su sustento en el ordenamiento jurídico, que en este caso sería la norma civil. Por otra parte, tenemos un contrato de compra-venta, que vamos a señalar que es un contrato principal autónomo, es decir, no requiere la celebración de un contrato para su subsistencia. Es un contrato de naturaleza bilateral porque hay un acuerdo de voluntades entre el comprador y el vendedor. Es un contrato oneroso porque genera derechos y obligaciones recíprocos para las partes. Es un contrato conmutativo porque las partes conocen sus derechos y obligaciones en el momento que celebran el contrato. Es un contrato que puede ser aleatorio y que se puede sujetar a un acontecimiento futuro de realización incierta. Es un contrato consensual en oposición a real en virtud de que requiere consentimiento para que se perfeccione dicho contrato. Y es un contrato también que vamos a señalar que es formal en virtud de que requiere cumplir con los requisitos que establece la norma jurídica para que surta sus efectos. También es consensual en oposición a formal en virtud de que, de no tratarse de bienes inmuebles, lo importante para que surta sus efectos es el consentimiento de las partes. Es un contrato que puede ser instantáneo en el momento de que surte sus efectos en un solo acto, pero también puede ser de tracto sucesivo cuando los efectos de dicho contrato se prolongan en el transcurso del tiempo, ¿no? Como en el caso de una compraventa a plazos. Además de ser un contrato nominado porque tiene su sustento dentro del ordenamiento jurídico civil. Por otra parte, la permuta, rápidamente vamos a señalar que es un contrato principal, toda vez que depende de sí mismo y no requiere de un contrato que le dé origen. Es un contrato de naturaleza bilateral porque requiere un acuerdo de voluntades entre el permutante y el permutario. Es un contrato oneroso porque se generan derechos y obligaciones que son recíprocos para las partes y es un contrato conmutativo porque las partes desde el momento que celebran conocen los alcances de dicho contrato, además que puede fijarse como un contrato aleatorio en virtud de que algunas de las prestaciones quedan sujetos a un acontecimiento futuro de realización incierta. Es un contrato consensual en oposición a real porque requiere de consentimiento para su perfeccionamiento. Además, es un contrato formal en el cual se deben cumplir con los requisitos que marca la norma civil para que surta sus efectos. Además, es un contrato consensual en oposición a formal en virtud de que requiere consentimiento para que se obliguen las partes en este acuerdo de voluntades. Es un contrato de naturaleza instantánea porque los efectos de dicho contrato se pueden agotar en un solo acto o puede establecerse de tracto sucesivo cuando sus efectos se prolongan en el transcurso de tiempo. Además de ser un contrato que se encuentra debidamente regulado en el ordenamiento civil. Muy bien. Pasando a otro análisis, pasamos al contrato de donación. Y el contrato de donación establecemos que es un contrato principal en virtud de que no requiere la celebración de un contrato que le dé origen, es un contrato autónomo, es un contrato que puede ser en un origen unilateral, en virtud de que solamente genera cargas para una de las partes, pero también en el momento de que se acepta dicha donación, vamos a encontrar que es un contrato de naturaleza bilateral. También encontramos que es un contrato de naturaleza gratuita porque las cargas se van a dar a una sola de las partes, que en este caso va a ser el donante. También tendremos que el contrato, que es un contrato consensual en oposición a real, en virtud de que requiere consentimiento para que surta sus efectos. Es un contrato formal, toda vez que requiere de cumplir con los requisitos que establece la norma civil para que surta sus efectos frente a terceros. Es un contrato consensual en oposición a formal, en virtud de que, además de cumplir con requisitos de formalidad, es muy importante el consentimiento que se encuentre libre para que surta sus efectos. Puede ser un contrato de tracto sucesivo, en la cual los efectos de dicho contrato se prolongan en el transcurso del tiempo, pero por otra parte también es instantáneo cuando sus efectos se agotan en un solo acto. Es un contrato intuito personae en virtud de que es importante y se debe conocer la persona, o la persona es un factor importante para este acuerdo de voluntades. Y por otra parte es un contrato nominado porque su sustento lo tenemos dentro del propio Código Civil. Bien. Pues estos son algunos temas muy importantes respecto a los contratos. Y continuando con el análisis,
tenemos que mencionar que el contrato de mutuo es un contrato principal en virtud de que no requiere la celebración de un contrato que le dé origen, así como un contrato de naturaleza bilateral en virtud de que este tipo de contrato requiere un acuerdo de voluntades. Es un contrato oneroso porque las partes conocen sus derechos y obligaciones desde el momento de que se celebra el contrato y también vamos a señalar que puede ser un contrato gratuito en virtud de que se considera un contrato de préstamo o de uso en el cual se pueden fijar intereses por las partes. Es un contrato consensual porque requiere del consentimiento para que surta sus efectos frente a terceros y es un contrato consensual en lo posicional formal porque debe de cumplir con los requisitos de forma que establece la ley. Es un contrato de tracto sucesivo porque sus efectos se prolongan en el transcurso del tiempo. Es un contrato nominado porque se encuentra debidamente estipulado dentro del ordenamiento jurídico civil. Bien, estimados amigos, así podríamos hacer un análisis de cada uno de los contratos y sus principales características. Sin embargo, es muy importante que ustedes hagan este estudio pormenorizado y que atiendan cada una de las características principales de los contratos que hemos venido mencionando. Por favor, continúen con su estudio y análisis de los contratos civiles. Hay que hacer prácticas correspondientes, hay que revisar algunos formularios para conocer las características de dichos contratos. Y bueno, en general espero que esto que hemos venido desarrollando a lo largo de esta exposición sea de utilidad para ustedes en su práctica profesional y en la celebración de contratos o en la asesoría que ustedes realicen sobre sus clientes, sobre los principales contratos que regula esta materia civil. Bien, estimados amigos, pues bueno, con esto vamos a concluir esta unidad, no sin antes agradecer su atención brindada hasta esta parte del video y por favor se les recomienda realicen las actividades de retroalimentación y recuerden que el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal trabaja para ustedes y prepara contenido de calidad para la formación de sus estudiantes en la modalidad en línea de licenciatura en Derecho. Muchas gracias por su atención.